con nosotros Nino Casanelo Foghini. Él es abogado, penalista, docente universitario de delincuencia organizada y seguridad del Estado. Tema a tratar: conflicto armado interno, cuáles son los desafíos que afronta el nuevo decreto, qué precauciones debe tomar la ciudadanía. Nino, gracias por estar acá. Yo creo que es muy importante tu aporte dentro de los programas a los que te están invitando. Tú como experto en el área penal, dentro de la delincuencia y el crimen organizado, ¿qué es lo que realmente se necesita saber en este momento? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariela. Un saludo a la audiencia y empiezo por solidarizarme con las víctimas civiles, así como los miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en estas últimas horas de esta jornada, digamos, trágica de terrorismo, pero al mismo tiempo con la esperanza, pues, de que las últimas acciones, por lo menos en una primera instancia, nos han podido traer relativa calma, una expectativa un poquito tensa, pero por lo menos tenemos ciertas nociones de que estatalmente hablando se está haciendo imperar el Estado de Derecho. Esto lo digo porque, sí, adelante, No, no, perdón. primero que nada te quiero, o sea, dar el pésame porque sé que Diego Gallardo, el músico que murió yendo a ver a su hijo al Colegio Balandra, allí en la Avenida del Bombero, por el Colegio Javier, era tu amigo y fuiste ayer a su velorio. ¿Qué fue lo que pasó con el Nino? ¿Por qué él muere? Sí, era compañero de la promoción 49 del Colegio Javier. Ujú, Con mucho pesar nos dimos cuenta en horas de la tarde, pues que cuando él se dirigía, un poco cuando recién la gente se estaba regresando a sus casas, ujú. salió apresuradamente a retirar a A su su hijo, hijo. el hijo de su esposa, pero era como su hijo propio, y Ya. lamentablemente fue alcanzado por un proyectil, pues de estas, insisto, eh, ola de actos terroristas que se cometieron, porque era disparo a mansalva, enfrentamientos abiertos con miembros, gente, digamos, de la sociedad civil que, como vieron en un estado de caos, iban a ver a sus seres queridos, a sus hijos. Es ¿Él iba deleznable. solo? ¿Él iba solo? ¿Iba en un carro? Es duro, esto no lo he escuchado de primera mano, pues de sus seres cercanos, pero entiendo por una entrevista que dio su esposa que iban a ir ambos, pero él le insistió en ir solo por cualquier cosa, y pues mire lo que ocurrió. Ujú, ujú. Realmente es corazonador, por eso insisto, no solo con los miembros de la sociedad civil como Diego, un amigo, un compañero, también pues con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que están saliendo hoy en primera línea a poner Así un es. poco, a restaurar el Estado de Derecho, que es lo único que nos da garantías, ¿no? Ya vamos a ese punto. Nino, ese día, ¿los grupos terroristas estaban por todos lados? Sí, los reportes pues que se dieron a nivel de Avenida del Bombero, había al menos disparos al aire al centro de la ciudad, varios negocios optaron por cerrar puertas, mantener a su personal dentro. Y es interesante que empecemos haciendo este análisis, Mariela, porque hoy ya la discusión empieza a tomar una arista jurídica, pero tenemos que entender que al menos entre el lunes y el martes, sobre todo en el punto de inflexión que creo que para todos nosotros fue la toma de TC Televisión, Así es. ¿sí? eh, Era un estado de incertidumbre absoluta. Efectivamente, para bien o para mal, hayan logrado no con esta acción comunicacionalmente infundir terror en la población, la gente sintió que se había perdido el control, más allá de que vimos inmediatamente, y yo lo aplaudo, las labores del presidente de la República, una acción inmediata, ya habrá tiempo para ver si el decreto debe ser corregido o no, si hay que enmendar, la Corte se Luego hablamos pronunciará. de eso, porque si no hablo del decreto contigo, que sabes de criminalística y de crimen organizado y de delincuencia, pues no lo hablo con nadie. Tú eres realmente la persona que se ha especializado en eso. Vamos un poco a saber qué pasó ese día. Tú dijiste algo importantísimo. El punto de inflexión fue TC Televisión, que no Correcto. solamente era TC Televisión, sino el periodismo, Nino. Desde luego, desde luego. Y hoy sabemos además por las averiguaciones que en teoría estaban yendo a por dos reporteros de esta cadena o dos periodistas de esta cadena. Por Y eso es Mauricio alarmante Llora porque y por quién más. entiendo había discusiones de si habían ido a buscar o no al ciudadano que refiere y me parece que a José Delgado, pero es una información muy preliminar. Pero al menos que tenían un objetivo es algo que la policía maneja como una hipótesis cierta, ¿sí? Ya. Y eso es duro porque muchos señalan, y esto hay que aplaudirlo en nuestra fuerza Ujú. pública, que si no hubiera sido por la rápida y oportuna intervención, pues probablemente hubieran logrado su cometido. O sea, lo que vimos ese día es Ellos terrorismo no tal y como estaban se allí, clasifica. ellos no estaban allí en ese Es lo momento. peor, es lo peor y probablemente eso fue parte de lo que les complicó, digamos, su finalidad ese día, pues a este grupo de personas, incluidos menores de edad, tristemente hay que decir.
Ajá. Ahora, ¿cuánto tiempo demoró en llegar la policía a TC Televisión, Nino? Fue inmediato. Entiendo que desde la interrupción de la señal, ya en ese momento había una alerta porque habían ingresado, entiendo, por la puerta principal. Entonces creo que si fueron 10 o 15 minutos fue mucho. Recordemos también pues, que TC está ubicado, para quienes nos escuchan y no son de la ciudad de Guayaquil o no se Ujú. ubican bien, está ubicado cerca de la Avenida Las Américas, que termina al final del día, hacia el final de la calle, en el cuartel Modelo, que es, digamos, el cuartel Totalmente. operativo de la policía. Así es, Correcto. totalmente. O sea que venían directos y venían con las sirenas, llegaban en 2 minutos. No hay Y duda. de hecho nos muestra el valor comunicacional de esta acción terrorista, porque en el fondo era muy probable que ellos supieran que la respuesta iba a ser inmediata. Ya. Entonces, fueron, como hemos visto lamentablemente de cara al caso Metástasis, fueron suicidas, como los llaman a estas personas que saben que Fueron van a cometer. kamikazes, fueron kamikazes, Correcto. porque, ¿cómo? O sea, ellos fueron a morir. Correcto. Y eso es algo que sí quiero transmitirle hoy a la ciudadanía, insisto, más allá de las discusiones en materia de derechos humanos que son válidas, los expertos, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Yo soy hoy por hoy un especialista en seguridad del Estado y criminalidad organizada, pero el decreto sí nos ha hecho discutir el tema de la lista de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que es distinto. Ya vamos a ver brevemente esa distinción. Pero algo que es cierto es dos cosas. Primero, era una acción necesaria y más allá de que pueda ser enmendada, corregida, pulida, también hemos visto, y lo aplaudo, Mariela, en el mismo operativo de Ujú. TC hay que reconocerlo, la pulcritud, el profesionalismo de nuestra fuerza de intervención de tarea policial que logró liberar a los rehenes y aprender a estos ciudadanos Sin sin que hayan cometer muerto. ningún abuso y sin una sola baja de lado y Pero, lado. a ver, lo que pasa es que también parecían chicos inexpertos, menores de edad. ¿Tú qué tienes que decir en relación a eso cuando sacaron sus máscaras y viste que eran niños de menos de 18 años, que probablemente, que a ver, la gente no quiere ni siquiera amnistía, no les hables de derechos humanos? Yo creo que el 95% del Ecuador sabe lo que quiere. No lo voy a decir porque estamos en un medio de comunicación, pero no quiere ni siquiera armas no letales. Es increíble, pero el Ecuador está ardido, estamos con rabia, estamos con furor, estamos con sentimientos que no deberían aflorar en un país ni en una ciudadanía. Y eso es lo más triste. Ahora, cuando sacaron las máscaras de estos chicos, ¿tú qué pensaste, Nino, cuando viste a niños menores de edad? Lamentablemente, Mariela, ver esos rostros para nosotros debe representar un acto de constricción social, porque si bien estamos viviendo, ¿sí?, el desemboque en violencia que es repudiable y que tiene que ser repelido por la fuerza estatal, también nos llama a reflexionar a nosotros qué estamos haciendo de cara, ¿sí?, a que las políticas sociales efectivamente liberen a nuestros jóvenes de las garras de estos grupos. Y eso sí tiene que ver, lamentablemente, con una realidad económica de la que también te quiero comentar aquí, aprovechando la audiencia, y Ujú. que tenemos que visibilizar. Yo lo he planteado en varios foros. No solo debemos buscar una fuerza de tarea que persiga a nivel táctico estos grupos y por hoy, o que los desarticule en cuanto a armas. Es el momento de que los órganos de control, particularmente las superintendencias y muy probablemente superintendencias de compañías, de bancos, de economía popular y solidaria, salgan en una labor conjunta con policía a iniciar inspecciones y eventuales intervenciones en todas aquellas instituciones que pertenezcan, como las labores de inteligencia ya han dado cuenta de ello, e Ajá, incluso algunos informes de cara ok. al proceso este público de metástasis, de las personas que fungen de testaferros o que tratan de generar negocios para incorporar los dineros de estas organizaciones a la economía lícita. Aquí, Tú ese me acto estás de hablando de la UAFE. Tú me estás hablando de que la UAFE, UAFE tiene que tomar ciertas Superintendencia medidas. de ¿Qué es Compañías, la UAFE? Por favor, informa a la ciudadanía qué es la claro UAFE, que sí. por favor. Y es que esto es parte de lo que hay que señalar, Mariela. La gente Ajá. tiene en la cabeza que este es un problema de policía, de Fuerzas Armadas, No solamente, no solamente. O sea, correcto, es todo el Estado, son todas las ramas del Estado que están involucradas en este momento. correcto. Aquí hay que incorporar en esta lucha económica, porque si esto es guerra, como de alguna manera nos lo han planteado, Es el estado uno de de sus guerra. principios es cortarle el abastecimiento, cortarle los recursos al enemigo. Y el enemigo campea, porque sus actividades, su sueño, Mariela, es incorporarlos a la economía lícita para beneficiarse de los seguros que hay a nivel bancario, del hecho de tener seguridad o sus fondos colocados en una bóveda. Parece mentira, Como pero quería claro, Pablo Escobar, por favor, si todos lo vimos en la serie. Todos desde lo luego, vimos y todos han querido emularlo.
porque él pero quería que todo nosotros, lo que él haga sea lícito y pero nosotros políticamente lícito. Desde luego, por eso no podemos romantizar el Exacto. sea como sea llegar y así como pedimos justicia para los menores o mayores de edad involucrados en las bandas con fuertes atentados y violencia a la comunidad, tenemos que desterrar el dinero ilícito. Y aquí la UAFE haciendo reportes y las superintendencias. Hablemos de la UAF. Estamos con Nino el- Casandelo, él es un especialista pues, en derecho penal, criminal y también pues, en crimen organizado. Así que cuéntanos qué es la UAFE, que está instalada en el país hace mucho tiempo, ¿no? Creada en el país hace mucho tiempo. Seguro que sí. Nosotros tenemos desde hace 20 años, sí, ya compromisos adquiridos en la lucha contra el lavado de activos de nivel internacional. Estamos suscritos a la Convención de Palermo, somos miembros del GAFILAT. Entonces tenemos una unidad que se llama la Unidad de Análisis Económico y Financiero, la UAFE, sí, Ujú, que se encarga de detectar, dependiendo de ciertas actividades reguladas, construcción, venta de vehículos y otras más, sí, ujú. aquellas actividades económicas, ¿sí?, sospechosas que eventualmente nos permitan a nosotros detectar dinero ilícito. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo a la ciudadanía. Ok. Hay en esas actividades donde yo no tengo generalmente que dar factura o recibo pagos en efectivo, donde pareciera que la justicia no llega, pues sí hay una obligación de estas personas que celebran estos negocios de reportarle a la UAFE para que la UAFE pueda investigar. ¿Quién crea la Esto UAFE? ¿Quién creó la UAFE? está creada por la Ley de Prevención del Lavado de Activos, ¿Pero qué pero gobierno la creó? me parece que data del 2008 como entidad, ¿sí? O sea, el gobierno Pues de... del presidente Correa puede ser, porque Ya. empezamos ya a asumir fuertemente los compromisos, digámoslo así, de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿Y la UAFE ha hecho una buena labor, Nino, del 1 al 10? a ver, más que todo hay que entender que por lo menos a nivel normativo y técnico está súper bien calificada. Acabamos de pasar un examen de pares y tenemos todas las herramientas normativas para que cumpla su rol. Lo que Pero está ¿cómo? faltando, ¿Pero en Mariela, base a es qué la califican? ejecución ¿En base a qué la califican? a unos parámetros, ¿A qué objetivos y parámetros? amenazas bien determinados. Por ejemplo, amenazas directas, corrupción y narcotráfico, ley de prevención del lavado de activos, sistema de oficiales de cumplimiento debidamente incorporado, Pero vemos todo lo software. contrario. En la práctica ¿Por qué, vemos todo María? lo Es que contrario. aquí viene el tema y eso es lo que le ¿Pero qué quiero está decir a la pasando? ciudadanía. Llevamos 20 años en eso y No nos todavía no se faltan logra. leyes, Mariela, nos falta ejecución. Por eso, hoy más que O nunca, sea, pueden descubrirlo, pero ahí se queda. lamentablemente La en famosa ocasiones, impunidad de la que se habla en el mundo entero y que por eso es que están podridos muchos gobiernos del mundo, ¿no? correcto, pero para luchar con eso, Mariela, y esto es lo que Ujú, quiero que la ciudadanía se lleve en su cabeza, más que exigir más normas, tenemos que pelear por una correcta aplicación, ejecución normativa. ujú, ¿Qué significa esto? Yo tengo que exigirle, sí, a la UAFE que ujú. aplique todo el rigor de sus controles a las personas obligadas a reportar. Si veo, y es que esto es sencillo, Mariela, vemos patios de segunda mano, más allá de que son de primera escondidos de segunda, repletos de vehículos de alta gama, por encima de los $100.000. ¿Sí? Si luego estos son los vehículos en los que se movilizan estos grupos, pues ahí tenemos un trazo de por dónde pasa el dinero. Y te lo digo, las labores de inteligencia tienen perfectamente mapeado, ¿sí?, quién funge de testaferro a estos grupos. Lo que falta es la decisión. Así como ahorita hay decisión de ir a intervenir los sectores O sea, de tú lo que mayor me riesgo, estás diciendo es que la UAFE siempre lo ha sabido todo. la UAFE tiene las herramientas. No, para Lo ha saberlo sabido todo todo, pero y no se ha puesto en procesarlo práctica. todo, necesita decisión política, ¿sí?, que de hecho la tienen. Está nombrado como nuevo director un especialista en el tema, el economista Alan Sierra, y Ujú. necesita colaboración con otras entidades de control. Y no lo digo yo, lo dice el estándar internacional. Si yo no incorporo a las superintendencias, que son los grandes reguladores, los guardianes económicos de nuestro Ya. país, difícilmente voy a poderle dar las herramientas a la UAFE y a Fiscalía General del Estado para que luego procesen a estas personas. ¿Y cuál es, digamos que cuál sería el acto, la gestión o la disposición que hay que llevar a cabo para que la UAFE, todo lo que sabe, pues lo accione y obviamente se dé también la ley de extinción de dominio, que también la necesitamos, algo que por lo que tú también estás trabajando y que has promulgado desde hace mucho tiempo? Yo he propuesto hace rato,
en otros medios y lo vuelvo a hacer aquí contigo. Este es el momento no solo para atacarlos tácticamente. Yo creo que hay que armar una fuerza de tarea, ¿sí? Que permita ahorita al menos a la superintendencia de compañías, con apoyo de la policía, salir a hacer inspecciones de oficio a todas aquellas personas jurídicas vinculadas a las organizaciones. Si de estas inspecciones no se provee información o se detecta que hay compañías de papel solo que son tenedoras de bienes, inmediatamente proceder a las intervenciones y bloquear estos bienes. Ese es un golpe táctico, es un golpe al recurso. Un interventor, por ejemplo, puede remitir un oficio a través de la superintendencia de bancos y obligar a que se autorice su firma antes de realizar cualquier desembolso en cuenta de estas compañías. Ujú, Entonces, es guerra 101, como dicen los gringos, Mariela. Tú le cortas el abastecimiento al enemigo. Y te lo digo porque hoy amanecemos con la noticia de un proyecto de ley que quiere incrementar el IVA al 15%. El presidente lo ha dicho. Las guerras cuestan. Más allá de las discusiones, discrepancias de cómo debería financiarse, ese mismo costo operativo que tiene un Estado para movilizar a su contingente y mitigar a ujú, la delincuencia, ese mismo costo lo tienen las organizaciones. Entonces, si yo tengo un mecanismo para cortarle el recurso y además para hacerle sentir al inversionista en delincuencia organizada que su patrimonio se ve mermado, pues claramente desincentivo en gran parte, no absolutamente, esto tampoco es, digamos, la cura absoluta, la piedra filosofal, ¿no? Pero claramente empiezo a hacerle más difícil a estas estructuras campear. Y ujú. yo debo decirlo y lo aplaudo. Yo creo que este panorama, por duro que suene, nos muestra una nueva faceta en el conflicto. ¿Por qué? Porque el caso Metástasis, para bien o para mal, ha puesto en contracción a los malos elementos de la función judicial. Los ha puesto con las barbas en Así es. remojo, como se dice vulgarmente. ¿Sí? Ujú. Y en función de eso, debemos decirlo, vemos que los grupos hoy, en lugar de optar por sus clásicas estrategias judiciales, acciones de protección, medidas cautelares, No pueden, habeas corpus, no pueden. esta vez resulta que se fugan de las que otrora eran sus bastiones, Mariela, Donde estaban y cómodos y donde habían hecho como su centro de operaciones, exacto, o y pagaban ahora ni amenazan siquiera con en una terrorismo. caleta, porque tenían su gran caleta que era la cárcel y de allí se Entonces, operaba todo. desde ahí, y te digo, sin entrar a discutir, el decreto, te anticipo, para tratar este tema y que la ciudadanía lo entienda. Por El favor. decreto está siendo cuestionado desde la arista del derecho internacional humanitario por los expertos. La doctora María Dolores Miño, por ejemplo, se ha expresado sobre este tema. Lo que ellos dicen es que de una u otra manera esto acoge a estos delincuentes a la Convención de Ginebra y entre algunas de las cuestiones que se discuten, por ejemplo, es que la Convención de Ginebra luego le dice a los estados que deberán procurar amnistías para estas personas, ¿no? Entonces dicen, cuidado, le diste rango de combatiente a un delincuente común, a un terrorista. Si bien esto es una observación válida, que hay que analizarla, que la Corte la puede procesar, eso no Algo parecido significa le está pasando a Israel, ¿ah? Por eso parecido. hay que chequear mucho este tema, porque pues puede que de repente decantar de una forma diferente, ¿no? Sí, pero veamos algo, Mariela, porque una cosa también son los escenarios catastróficos a futuro y otra cosa es el escenario que tuvimos esos días. Y hay que decirlo, se logró controlar en ese momento este acto insurgente, porque era lo que era poner en pánico a la población. Así Y es. además, te lo digo, con alegría vi como la fuerza pública, la policía en el operativo ETC, ¿sí? Mantuvo la mesura y la cordura a tal punto que ha sacado sin una sola víctima mortal a todas Total. las personas involucradas en ese operativo. Entonces, ¿qué te da cuenta de eso, Mariela? Que por más que hayan colocado el Estado, que mañana lo podamos modificar, tenemos una fuerza pública que es consciente del respeto a los derechos humanos. Perfecto. Te pregunto algo. Tú como experto y como profesor en crimen organizado en la parte penal y tal, abogado en esto, doctor en esto, eh, lo que dijo el presidente de la República, que había que investigar a Teleamazonas, porque se había replicado, porque yo creo que replicó los acontecimientos etc. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que otro medio de comunicación pues no era conveniente que replique porque podía seguir cundiendo el pánico, por decirlo de alguna manera, pero también por otro lado está el derecho a informar como país democrático que somos y los periodistas pues somos el brazo armado de la democracia, ¿no? Bien, debo decirlo, en una entrevista al día siguiente, escuché las declaraciones, salvo que sean interpretables en otro sentido, pero escuché que el presidente, hasta un cierto punto, analizó el contexto de la intervención de Teleamazonas
y lo que dijo o reafirmó fue Ujú. que en el fondo le preocupaba que esta réplica hubiera, como en efecto pudo haber pasado, generado esta tensión global en la ciudadanía. Pero Pero por un lado, entiendo, me parece que está bien porque la ciudadanía tomó conciencia de lo que realmente estaba pasando y no, ahora el no, presidente tiene una aceptación del 95%. ¿Pero por qué? Porque tomamos conciencia del gran problema que nos estaba reventando en la cara, pues, Nino. pero parto diciendo esto porque de las declaraciones me da la impresión de que el presidente se ha dado cuenta que tal vez no midió el alcance de esta réplica de la señal y creo que ha Ahora desistido, hasta bien, donde lo pude ahora bien, interpretar, de este señalamiento que se debía investigar. pero En lo personal, como ¿sí? profesor, dime, ¿convino o no convino que se replique un acto terrorista? A ver, yo creo que a esas alturas, por la naturaleza de lo que hicieron, que fue exponerse, de hecho, si vamos a la tipificación de terrorismo, ahí está, tomarse un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque la capacidad de réplica es masiva. Es imposible, y esto hay que decirlo, que la ciudadanía no hubiera visto lo que pasó, porque pasó en vivo, ¿ya? Exacto. Pasó en vivo, o sea, así hubieran cortado la señal de inmediato, igual hubiera habido la incertidumbre de se fueron a meter a un medio de comunicación. Así que yo sí creo que la labor de Teleamazonas fue desde la mayor honestidad periodística e incluso con el ánimo de mostrarnos imágenes tan esperanzadoras como la de los rehenes saliendo y la policía tomando el control en tiempo récord. Yo creo que el presidente hoy lo ha evaluado así. Él tiene Sí. también derecho como gestor o digamos máximo responsable de la crisis a señalar lo que él considere, porque además aquí tenemos que acostumbrarnos a algo, Mariela. Tenemos que dejar esta bendita costumbre nacional de ser generales después de la guerra, ¿sí? Y tenemos también que dejar al cuarto de mando tomar decisiones. Ahora, yo sí creo, y lo insisto por las declaraciones al día siguiente en un medio de la capital, que el presidente ha analizado mejor la intervención de Teleamazonas y se ha dado cuenta de que se trató realmente de una cobertura con el ánimo de llevar información a la ciudadanía. Yo también lo sentí así, lo sentí así. Sí. El primer día lo sentí de una forma y al otro día en la otra entrevista lo sentí de la forma que tú estás tipificando. ¿Dónde reclutan a estos chicos, Nino? ¿Dónde reclutan a estos chicos que los convierten en terroristas de un día para otro y que tienen apenas 15, 16, 17 años? Mira, ¿Qué ha estado pasando en los campos? Se ha hablado que supuestamente supuestamente, yo no sé, yo no he visto, se estaban reclutando chicos que les enseñaban a disparar, pues que les enseñaban a ser terroristas. ¿Esto es cierto? ¿Esto está pasando en Ecuador? ¿Dónde se reclutan y cuál es la verdad? lamentablemente sí, son de los estratos más pobres de nuestras sociedades y por eso no hay que perder de vista, y lo digo Mariela, por eso digo que es un gran acto de construcción social lo que vemos. Tenemos que luchar por una política social de integración plena. Veía con agrado que la ministra de Gobierno se reunió con el ministro de Educación porque están ampliando la estrategia Muy bien. educativa tratando de abarcar también no solo a los chicos en las escuelas, sino en su comunidad, con sus familias. Y eso hay que aplaudirlo. Ahora, también para eso Para se van a necesitar arrancarlos recursos, de las mafias, para sacarlo a arrancarlos. esas mafias. Ok, Pero yo soy muy numérico y yo ya. siempre hago un ejercicio por años, ¿no? Ese Ujú. chico que hoy tiene 15 y dispara y es malo y está ya llegando al metro 75 y hace daño. Mariela, hace 5 años, un poquito antes de la pandemia, que a veces quienes ya cruzamos la mayoría de edad lo sentimos como más suave, ¿no? El paso de los años. Ese chico tenía 9 años, hace 5 años, pues, tenía 10 años. O sea, era, como dice por ahí un familiar mío, era un pedacito de gente. Claro. Entonces, lamentablemente hay que entender, ¿sí? Que si nosotros hoy no sembramos correctamente, lo que cosechamos al cortísimo, porque para ser miembro de una organización criminal, para estar impresionado con el pandillero de la esquina que tiene moto, alhajas, gorra, pistola, anillos, novias, ¿sí? Para eso, lo que tengo yo que hacer es trabajar en comunidad demostrando que eso no es correcto. Yo lo he dicho en varios espacios. Ujú. Vamos más allá, Mariela. Veamos los rituales, ¿sí? De luto. El Ecuador es un país tradicionalmente católico. El luto es un tema de arrepentimiento, de Así silencio, es. de constricción. Y vemos que Así. estos chicos Le lo dan la están vuelta. empezando a tomar como si fueran vikingos. Los vikingos celebraban la muerte por su ascenso al Valhalla en conflicto y así lo hacen ellos. Es una celebración, un acto de guerra por el cual lo mandan al otro mundo con sus armas.
Entonces, pero eso se ve en todos lados. Yo lo he visto en Manabí saliendo de Bahía. Yo hay lo que he visto desterrar esa dando la cultura de la vuelta en las guerra. motos alrededor de algo del féretro de alguien. Y yo digo, Es ¿qué, terrible. qué está pasando ahí? Pasa Y a la ríete. paciencia de los ciudadanos y de los policías. ¿Qué Y, pasó? y, y pongámoslo en perspectiva. Pasan la barrera, ¿sí? De los 20 años, llegan a los 30, ya tienen hijos, ya tienen familia, los que logran sobrevivir, y entonces cambian y se transforman en estos grandes mentores, hombres de paz, que no les gusta el conflicto, que lo que hacen es porque la vida los ha llevado a esto. Entonces, esta carrera criminal que además hoy tiene como estadio obligatorio los centros de privación de libertad, y esperemos que eso cambie con lo que nos ha dicho el gobierno nacional y con la implementación del nuevo sistema carcelario, ¿sí? Ujú. Eso es lo que tenemos que erradicar. Delincuencia, y esto lo digo desde hoy, en el mejor escenario de seguridad nunca va a ser erradicada completamente. Estamos en una zona de conflicto de alta desigualdad social al lado de los dos grandes productores de cocaína del mundo, pero que podemos bajar los niveles de criminalidad, sí, a los picos que ya hemos tenido, sí, sí podemos, pero tiene que ser una labor cultural, económica, penal, criminológica. No podemos soplar y hacer botella. Y tampoco nos podemos quedar, y esto sí hay que empezar a decirlo, como te lo decía hace un momento, ¿sí? Ujú. Con la lucha en las calles a nivel táctico y militar. Tenemos que evolucionar a una guerra económica y tenemos también que hacer conciencia, ¿sí? De recuperar a nuestras juventudes en planes interesantes como el que están planteando de recuperación comunitaria de la estructura familiar. Es toda una estrategia, ¿no? Es todo Sí. estratégico, todo. ¿Tú crees que el presidente tenga claro y tenga personas que realmente lo estén asesorando, aparte de su inteligencia y sabiduría, para hacer lo correcto y poder plantear las cosas como tú lo estás diciendo, no solamente con táctica militar, sino con táctica económica y táctica de recuperación de seres humanos y que ya no haya incorporación a estas mafias, ni que haya el deseo de pertenecer a ellas, más allá de lo de las cárceles también? En las últimas horas, Mariela, y en un momento de crisis difícil, yo he visto en el presidente de la República templanza. Espero que la logre mantener como la ha mostrado hasta aquí y confío, al menos porque la conozco de primera persona, fue mi maestra y es una persona excepcional, en la ministra de Gobierno, la doctora Mónica Palencia, tiene un referente y una persona que no creo le permita dar pasos en falso. Muy bien, Ciertamente, dos, en este caso no una, sino dos golondrinas no hacen verano. claro, Deberá sumarse lo mejor del país en un esfuerzo conjunto. Ahorita entramos en un periodo conflictivo, ya hay pronunciamientos de que no, hay bancadas que no van a dar el voto para incrementar el IVA al 15%. Creo que hay que analizar si es necesario cambiar esta propuesta por una que a lo mejor imponga impuestos especiales a ciertos sectores, con un también. incremento menor del IVA y temporal. Habrá que ver fórmulas, pero una cosa es cierta y eso hay O que quitarle aplaudir. los subsidios a ciertas áreas estratégicas que tienen subsidios que pueden beneficiar a las mafias. Y tú lo sabes. Hay que sentarnos a Tú sabes conversar ese tema. Tú sabes ese tema, es un tema delicado y sabes de lo que estoy hablando. como todos los que tienen que Nina ver con Coronel está seguridad, con nosotros, penalista, abogado y criminalista, o sea, no criminal, sino criminalista. Nina. como todos los que tienen que ver con seguridad, porque hoy el concepto de seguridad, Mariela, y te lo digo, lamentablemente nosotros hemos tocado fondo porque estamos luchando con un tema de muertes violentas, pero los países más desarrollados hoy están discutiendo seguridad ambiental, seguridad social, ocupacional. Porque Nosotros tienen mismos otros estamos, problemas. Nosotros tenemos ¿cómo? problemas primarios, primitivos, problemas que ya no Es que podemos entender. eso es lo que nos obliga a nosotros a entender la necesidad de enderezar rumbo ya. Y aquí, insisto, tenemos que buscar una solución y como ciudadanía tenemos que estar expectantes a ver la forma en la que sostenemos este combate inicial, pero también eventualmente exigir las políticas estructurales que le corten los recursos. Yo te lo digo, Mariela, y esto soy duro. No se puede tolerar ya en este estadio, ¿sí? El no procesamiento de defraudación tributaria, sobre todo en testaferros o personas vinculadas a estructuras de corrupción. Ujú. Hay que erradicar el dinero mal habido. Ese es el primer paso, que la gente sienta que la criminalidad no paga y que aún si paga no lo puedes usar. Más o menos evocando la serie que tú mencionabas hace un momento, Ujú. como cuando al personaje principal le tocó quemar su dinero para calentarse porque no le servía de nada. ¿Ya? Imagínate, qué cosa más Eso es lo terrible. que hay que lograr. Escúchame, el estado de guerra en el que estamos, por esta ley marcial, dura 9 días, ¿ok? ¿Qué pasa si en estos 9 días no se aplaca
el terrorismo en el país? Muy probablemente veremos al presidente analizando la extensión, digamos, de esto. Ahora, hay que tener en cuenta, tal vez ahí me la ganaste en lo jurídico. Yo no vi que dure 9 días el estado de guerra, porque el decreto sale como un anexo o como una reforma al decreto anterior de estado de excepción. Ok, entonces puede ser Probablemente, que se extienda. correcto. De hecho, estamos a la expectativa de que la Corte Constitucional, entiendo le ha tocado al doctor Herrería, ¿sí? Ujú. Qué Revise bueno, este entiendo. decreto Qué y bueno. declare su constitucionalidad o su posible incompatibilidad con las instituciones de derecho internacional humanitario, por ejemplo. Ok. Pero también es cierto, y esto hay que tenerlo claro, ¿sí? Lo ideal en esto es eventualmente una rendición de estos grupos, una entrega de armas, porque eso sí Pero es tienen armas en poco tiempo, montones. porque el problema es que si esto se extiende mucho, afecta a la economía. Y si No, hay desde un luego, aumento del IVA, entonces es algo de que, o sea, algo que le va a afectar al bolsillo de la clase media, media baja, media alta, y pues obviamente ni hablar de la clase pobre, ¿no? Y necesitada desde del país. luego. Por eso yo te lo insisto, Mariela, y lo he dicho desde el inicio. Yo creo que la pinza perfecta, la tenaza, se cierra con un golpe económico contundente, con Golpe económico. haciéndoles agua al patrimonio. Un abogado está hablando tanto de economía. Imagínate. Yo creo que hay que tener un poquito de sentido común nada más, ¿no? Para saber que esto está un poquito más por la parte económica. Porque Desde luego. si en la parte de legal los jueces hay alguno que es corruptible, tampoco van a poner porque ya no tienen cómo pagarle. Ya no hay plata. Es que, de hecho, y esto lo vuelvo a decir por si no se entendió, para que la audiencia nos escuche, el Ujú. caso Metástasis, para los que circundamos las cortes, más allá del resultado que vaya a tener, sí ha generado un efecto, sí, de retracción, un efecto de irritación en aquellos malos elementos, porque debo decirlo, tenemos excelentes jueces, excelentes fiscales, excelentes miembros de la fuerza pública, tanto de policía como Fuerzas Armadas, pero también se ha demostrado, y es imposible tapar el sol con un dedo, que tenemos los malos. Por Los supuesto. malos, los que hacían cualquier cosa, Ujú. ¿sí? Por un precio, hoy se lo piensan 2, 3, 4, 5 veces porque están diciendo, ¿de qué me sirve, ¿sí? Si luego se me procesa? ¿Ya? Y esa es la idea que tiene que permear. Para recuperar las instituciones hay que entender, hay que hacerle entender a la gente que no todo vale contra el a cambio del vil metal. No todo va. Hoy no todo vale. Y si tú, como hemos visto jueces en este caso, eres capaz de liberar personas que luego matan, o sea, tienes Ujú. sangre en tus manos, ¿sí? No vas a gozar un minuto de lo que creas que hayas o no Claro. cosechado. Se Van a te va a ser hacer agua. considerados terroristas también, dijo el presidente. Preguntas Desde rápidas. luego. Qué te parece los estados de excepción? Porque el presidente Lazo creo que hizo casi 10 estados de excepción y no vimos ningún resultado. Ahora el presidente Noboa está haciendo un primer estado de excepción que parecería está dando resultado, porque obviamente lo alargó con el tema de la ley marcial, ¿no? Cuéntame, ¿qué te parecen los estados de Lo, excepción? la diferencia, y es que eso es un punto importante, sí fuimos al siguiente paso en el momento en Ya. que la reacción a los actos terroristas fue ir a mitigarlos en territorio. O sea, eso no lo vimos antes, no lo No vimos. lo vimos con el presidente Lazo. ¿Por qué no tomó Correcto. esta decisión el presidente Lazo? Y es que ahí vienen preguntas. Yo no tengo esas respuestas, Mariela. Y la otra pregunta que tengo, y esta sí me duele, Ujú, ¿sí? Porque hay excelentes funcionarios en el gobierno del presidente Lazo, como hay aquellos que están para el olvido, ¿sí? Pero ujú, ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué la decisión con uno fue quedarse, así fuese trasladado, me refiero al caso de Fito, a La Roca en su momento, ujú, ujú. mientras con el otro la decisión fue fugarse? Y es duro de decirlo porque entonces supone que había garantías. Y es más duro decirlo porque supone entonces que ¿A quién te algunos de los... refieres con el otro? Perdóname. El presidente Novoa, ¿ya? Ah, ya. Mientras Ya. en el gobierno del presidente Ok. Lazo, ¿ya? Los resultados de las intervenciones carcelarias en el mejor momento, si queremos verlo así, fue trasladar a Fito de la regional a La Roca. Luego se hizo regresar con un habeas corpus, le voló el techo a La Roca y desde ahí estaba por acá. Ajá. Mientras en el otro caso, y eso hay que decirlo, El ¿sí? presidente actual. Con el presidente Novoa, ante la primera orden de movilización, su respuesta fue fugar. Ya. Ahí, ahí, ahí lamentablemente
nos muestra que para bien o para mal hubo decisión política en este tema y que por primera vez no se sentían cómodos porque además, semanas antes, hay que decirlo, por el procesamiento de metástasis, de acuerdo a lo que nos ha revelado el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República, varios elementos aparentemente comprometidos con estructuras habían sido removidos. Entonces, hacía total sentido, sí, total sentido, sí, que ellos ya no sintieran la certeza de saber que, me cambian habeas corpus, me cambian medida cautelar, me cambian, búscate un juez de Yaguachi para conseguir la medida cautelar. Entonces, estas pequeñas cosas, insisto, sin perjuicio de que todo es ajustable y que además tenemos que empezar a pensar en el futuro, me refiero a la lucha económica, a ver si modificamos el decreto, las Así es. implicaciones finales que puede tener la declaratoria de un estado de guerra, todo este tema, ¿sí? Hay que reconocer que la acción, por lo menos esta semana, fue oportuna. Ahorita sí tenemos que ver hacia el frente, atacar económicamente cuanto antes, ¿sí? Y por qué no, y he visto con agrado esto, ya empezar a hablar de la implementación de estos planes comunitarios. ¿Por qué te lo digo, Mariela? Lamentablemente, la desigualdad que hay en nuestro país no le permite a toda la población afrontar esta incertidumbre en las mismas condiciones. Tal vez tú y yo podemos aguantar, teletrabajamos en un par de cosas, salimos por aquí, tenemos seguridades, pero hay un montón de gente que todos los Totalmente, días se la juega para coger transporte público y llegar a su lugar de trabajo. Y como totalmente. tú bien lo dijiste, no podemos estar así para siempre. Hay que darle un golpe duro, ¿sí? Y sin negociar, como lo ha dicho el presidente. Y si nos toca poner el hombro, con las discusiones que amerite esto, porque tampoco es simplemente subirle 3 puntos al IVA, esa es mi apreciación personal, pero llegando a un punto medio donde a lo mejor se sube gradualmente y por un tiempo, eventualmente sacar adelante esto, porque si no, no hay país, y lo digo desde ya, Mariela, en el que podamos estar personas que creemos en Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo, mi querido Nino. Armas no letales, porque tú eres uno de los que no estaba de acuerdo con el porte de armas. Estoy con el tiempo, Nino. Vamos con respuestas rápidas, pero para mí es importante tocar estos temas. Tú no estabas Seguro. de acuerdo con el porte de armas. ¿Armas no letales para ti es una opción para el ciudadano que quiere defenderse? En esta situación, en el estado en que nos encontramos, lo que tiene que hacer la ciudadanía es respetar el toque de queda e Así es. inmediatamente, y se lo recomiendo a quienes puedan obviar, trasladarse, movilizarse hasta que existan anuncios concretos, al menos de la liberación de rehenes en los centros de privación de libertad, es resguardarse. Yo no creo que armar a la ciudadanía, sobre todo en una situación de tensión como esta, solucione algo. Podría hasta causar más incidentes. Hay que confiar en la fuerza pública que ha mostrado excelente profesionalismo. Ok. ¿Armas no letales o no? Dímelo. Estoy No, hablando de armas ni siquiera no no, letales, nada. no, Pero no es un matan. riesgo. No, la gente tiene hoy por hoy, ¿sí? Que confiar en su fuerza pública, evitar exponerse, ¿sí? Y buscar a la La fuerza fuerza pública. pública no está por todos lados, somos demasiados, No, somos hoy 17 hay que, millones y la fuerza pública no es tan numerosa. No pueden estar como niñeros, no pueden estar, uno tiene que saber defenderse. sí, pero el problema de esto es que solo va a incrementar el número de muertes violentas, eso está Pero eso no estadísticamente mata, es comprobado, simplemente incluso las no los letales, retiene, los porque retiene. se generan incidentes, se generan problemas, ¿sí? En el manejo, por accidentes incluso empiezan a perder la vida las personas. Aquí hay ¿Cómo que pueden? entender que Ujú. cuando le entregamos al Estado ese monopolio de la fuerza, ¿sí? Lo que sí tenemos que decepcionarnos es cuando entregándoselo no actúa. Pero si se lo Ya. hemos entregado hay que dárselo a él y esperar que lo hagan con profesionalismo. Y mira, te voy a poner un ejemplo, porque esto Ujú. sí pasó y no lo voy a decir en tu medio de comunicación, pero ¿cuánta gente no quería otro resultado en el operativo de TC? La gente quería un resultado distinto, quería fuerza, contundencia. Y nos mostró la policía su capacidad de manejarlo bien. Ahora, ¿qué sí sería inadmisible? Que estas personas privadas de libertad regresen a un centro penitenciario donde hacen lo que quieran. Es ahí donde hay que volverle a poner a prueba al gobierno para que tome el control de las cárceles. Pero fuera de eso, armar a la ciudadanía es justamente decir que pagamos impuestos para igual nosotros hacernos cargo de nuestra seguridad. Te lo pongo así en términos económicos para regresar a eso. ¿Por qué? Al ciudadano hay que quitarle ese peso de encima, ¿sí? Y lo que tenemos que tener es confianza en la fuerza pública. Y he visto, te lo digo, Mariela, por lo menos a partir del estado, De digamos, de guerra, conflicto interno no de internacional, guerra. Estamos en he estado de guerra. visto, he visto un control absoluto y me lo podrás corroborar a través de medios, Ajá. salvo atentados aislados contra pasos peatonales, pero son cada vez menos las bajas Sí, de pero es que civiles que se han reportado. lo que yo digo es, y ya con esto prometo que termino, ¿qué va a pasar luego de que el estado de excepción pase, el estado de guerra pase? ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos? Yendo a nuestros Denunciando la trabajos. economía ilícita, Mariela.
Desde denunciando la acá, pero economía nosotros ilícita. como ciudadanos, Nino, ¿qué hacemos? ¿Cómo contribuimos? Tenemos que seguir teletrabajando, tenemos que asistir a nuestros trabajos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque realmente no podemos entrar en una pandemia de 6 meses porque eso afecta al Ecuador y a toda Desde la luego. mente. Y eso tú sabes que también desembocó en que muchas personas y muchos chicos lleguen a ser parte de la mafia porque no tenían ni qué comer. Entonces eso va a ser un problema. Mariela, va a parecer obvia mi respuesta, sí, pero como ciudadanos lo que tenemos que hacer hoy, sobre todo si ya le dimos el respaldo al presidente, lamentablemente somos muy pasionales y estos respaldos masivos generalmente se dan en situaciones de conflicto como esta. La Ujú. guerra históricamente le ha dado aplomo político a quienes las dirigen. El presidente Sixto Durán Ballén, con todo lo criticado que fue en su momento, lo logró incluso. Así es, ni un paso atrás. Pero ese apoyo que se logra, ¿sí? Tiene que venir de la mano de un sentido ciudadano real. ¿Y sabes cuál es el gran sentido ciudadano? Lo vuelvo a ¿Cuál? decir, parece una cotorra, es No, dímelo. el pago de impuestos, el cumplimiento de mis obligaciones. Y aquí hay mucha crítica, Ujú, ujú. ¿sí? Incluso diciéndole al presidente, que piden el ajuste cuando hay un grupo económico vinculado a su familia que de una u otra manera no cumple con esto. Probablemente en las siguientes horas, con más razón como ciudadanía, tengamos que exigirle entonces a él como gobierno que proceda a hacer ese cobro. Pero aquí de esto salimos como ciudadanos que le exigen a su administración y a nosotros mismos cumplir con su rol. ¿Sí? Y te lo digo desde ya, si no pasa el 15%, la medida de guerra que tiene es recaudación previa de impuestos. Es decir, el impuesto a la renta, que generalmente lo estamos pagando hacia abril en compañías, marzo personas naturales, nos toca desembolsarlo ya, sabiendo además que estamos sin trabajar. Pero si no hacemos eso, lo que queda, como tú mismo lo has señalado, es ya, se acabó el estado de excepción y regresamos al control de las mafias. Y ahí sí, yo te lo digo, yo tengo 30.000 veces más temor de que esta gente salga de esto fortalecida, aprendiendo de sus errores y matando más. Yo quiero que los mermen, no los van a erradicar, pero que los mermen económica y organizacionalmente. Y este es el momento para hacerlo. ¿Y se Ahorita lo está puede la... hacer en poco tiempo, Nino? ¿Tú crees que en una Yo semana, creo, en un estado de guerra que más o menos puede extenderse a estos días, se lo puede hacer? yo creo que sí, pero tienen que darle, tienen que apuntalarlo en el frente económico. Ahí es donde tienen que También, darle golpe. incorporarlo, no solamente la parte militar. Correcto. Tienen Ok. que ir y aquí hay, te lo digo, lo dicen muchísimos expertos. No le sirve de nada a la fiscalía, a la UAFE, nada de los reportes que hacen si no se puede contrastar con la información contable in situ. Y ahí Ujú. sí tiene un rol la superintendencia de compañías en materia de personas jurídicas, la superintendencia de bancos en ciertas instituciones financieras y la superintendencia de economía popular y solidaria en las de economía popular y solidaria. Hay que ir a buscar el dinero y si ese dinero está al servicio de organizaciones criminales o terroristas, terminarlo, inmovilizarlo, mandarlo a incautar. Es ahí donde hay que luchar y hay que hacerlo ya. Sí se Muy puede, de bien. bote pronto, al menos a nivel de superintendencia de compañías con las intervenciones, limitar su disponibilidad.